Hola, ¿qué tal? Gracias por visitar el canal. Esto es Mundo TV Show. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te mantenga notificado cada vez que suba un video al canal. Claude Joseph dimitirá y le cederá el poder en Haití a Ariel Henry. El primer ministro interino, Claude Joseph, quien dirige Haití desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse el pasado 7 de julio, dimitirá y le cederá el poder a Ariel Henry, confirmó este lunes AF el ministro de Asuntos Electorales, Matías Pierre. Henry fue nombrado primer ministro 2 días antes de la muerte de Moïse, pero no llegó a ser investido en el cargo, y el pasado sábado recibió el respaldo expreso de Naciones Unidas y de un grupo de potencias. Haití tendrá nuevo gobierno el martes, encabezado por Ariel Henry como primer ministro, a quien el presidente Jovenel Moïse había nombrado justo antes de ser asesinado, dijo a la AFP una fuente próxima al Ejecutivo. Matías Pierre informó a The Associated Press que las negociaciones siguen en curso, pero que Ariel Henry, designado por Moïse como primer ministro un día antes de su asesinato, será el jefe de gobierno. El primer ministro interino, Claude Joseph, ocupará el cargo de ministro de Exteriores en el nuevo gobierno, precisó la fuente. El cambio se produce después de que el sábado un grupo clave de diplomáticos de la ONU y de potencias extranjeras pareciera dar la espalda a Joseph, pidiendo a Henry que formara gobierno. Moïse designó a Henry, un neurocirujano de 71 años, como primer ministro un día antes de ser asesinado, pero no había sido investido en el cargo. Por su parte, Joseph ocupará el cargo de ministro de Exteriores en el nuevo gobierno, precisó la fuente. El ministro confirmó al Washington Post las modificaciones. Todos los que me conocen saben que no estoy interesado en esta batalla ni en ningún tipo de toma de poder. El presidente era un amigo para mí. Solo me interesa que se haga justicia con él, declaró al periódico, y aseguró que se reunió con Henry en privado la semana pasada para resolver la disputa por el liderazgo. El domingo, renunció por el bien de la nación, añadió. Los funerales de Estado en honor del mandatario asesinado el 7 de julio se celebrarán el próximo viernes en Cap-Haïtien, la ciudad más importante del norte del país y cercana al municipio de Trou-du-Nord, donde nació Jovenel Moïse. ¿Quién es Ariel Henry, el médico que asumiría desde este martes el gobierno de Haití? El doctor fue ministro durante el mandato del presidente Michel Martelly. Haití tendrá un nuevo gobierno este martes encabezado por Ariel Henry como primer ministro, a quien el presidente Jovenel Moïse había nombrado antes de ser asesinado, dijo a la agencia AFP una fuente próxima al Ejecutivo. Según la agencia, el primer ministro interino, Claude Joseph, ocupará de nuevo el cargo de ministro de Relaciones Exteriores en el nuevo gobierno, que carecerá de presidente y tendrá la tarea de organizar nuevas elecciones lo antes posible, le dijo la fuente. ¿Quién es Ariel Henry, el hombre que había sido electo por Moïse para reemplazar a Joseph como primer ministro? Un reportaje publicado en la cadena RTV indica que Henry es neurocirujano de profesión y fue ministro de Interior y de Trabajo durante el mandato del presidente Michel Martelly, 2011 a 2016, y previamente ocupó cargos en la cartera de Salud Pública. El pasado 5 de julio, apenas 2 días antes del magnicidio, Moïse nombró a Henry como nuevo primer ministro con la tarea de formar un gobierno de consenso. Sin embargo, Henry no llegó a ser juramentado. Tras el asesinato del presidente de Haití, Claude Joseph fue el primer ministro que inmediatamente tomó el control del gobierno. Sin embargo, desde el magnicidio, los políticos haitianos han luchado por tener el control del gobierno. En una entrevista concedida al periódico haitiano Le Nouvelliste el pasado 8 de julio, el doctor Henry había reclamado su derecho a gobernar. Hay que sentarse. Soy un primer ministro designado. Claude fue un primer ministro interino que asumió su cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Creo que tenemos que hablar entre nosotros. Se suponía que Claude permanecería en el gobierno que iba a tener, señaló el doctor.